Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con amor, alegría y paz y con Cristo y con la Virgen, feliz tarde. Dios te bendiga. Con todo tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pues no angustiados, perplejos, pues no desesperados, perseguidos, pues no desamparados, abatidos, pues no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte, pues en vosotros actúa la vida. Segunda de Corintios 4, 7 al 15. Hermanas y hermanos, no podemos quedarnos sin evangelizar, los cristianos, católicos o no católicos, católicas y católicos o no católicos, cristianos o no cristianos. Tenemos que evangelizar, y los católicos tenemos que evangelizar por las calles, con la confianza que nos dice Jesús de Nazaret. No temas, no temas, no temas. No tenemos que temer, Él es nuestro gran pastor, nada nos faltará. Yo soy pecador, soy muy feliz, pido perdón a Dios todos los días, porque Él es misericordioso y sabe perdonarme, y doy gracias a Dios por todo, porque siempre hay que estar agradecido a Dios. ¿Cuántos pobres duermen por las calles? ¿Cuántos pobres piden por las calles? Siempre hay que estar agradecido a Dios, y no es porque se desee, sino que están, que piden, que pasan muchas necesidades y muchas calumnias, que la gente les insulta y les desprecia. Por eso, cuando nos insulten por evangelizar, pensar que a Cristo le hicieron más, y que también insultan a pobres que piden por las calles y a gente que duerme por las calles. Así que ánimo, no te desanimes. Jesucristo te dice no temas, y yo te repito, no temas. Abre tu corazón a Cristo, que Él es tu gran pastor y no te faltará. Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.